Casi 24 horas después de haber sido detenido, dictan nuevo arresto domiciliario contra el expresidente Abdalá Bucaram. Además, se dio prisión preventiva a los agentes municipales de tránsito de Quito. Los cargos son por delincuencia organizada. Las curules de los asambleístas Freddy Alarcón y Washington Paredes en la cuerda floja. En la asamblea analizan incluirlos al proceso de destitución del también legislador Eliseo Azuero. Terminó la ley seca y la ampliación del toque de queda en 18 provincias. Evasión de controles en el aeropuerto de Guayaquil. El COE cantonal denuncia que hay pasajeros que entregan pruebas PCR de coronavirus falsas. Comisión Anticorrupción cuestiona la designación de Santiago Pineda como director de procesos electorales del CNE. Critica sus vínculos políticos. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. Amigos, buenas tardes. Empezamos las noticias aquí en Televistazo. Esta mañana una jueza dictó nueva orden de arresto domiciliario contra el expresidente Abdalá Bucaram en la investigación por presunta delincuencia organizada en torno al asesinato de un ciudadano israelí. Tania, hola. ¿Qué tal, Gaby? Amigos televidentes, buenas tardes. En este mismo caso, la jueza ordenó prisión preventiva contra 3 miembros de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito. William John cubrió esta audiencia. Llegó a la unidad judicial la noche de este miércoles bajo un estricto operativo de seguridad. Pudimos captar algunas imágenes de su ingreso. En una de las salas, Abdalá Bucaram Ortiz rindió su versión, sin embargo, el paso fue restringido. Cordones policiales evitaron que entremos a la diligencia. A las 3 de la mañana inició la audiencia de formulación de cargos en la unidad de flagrancia de la Fiscalía en Quito. Allí se procesó a 3 miembros de la Autoridad Metropolitana de Tránsito vinculados a la investigación tras el asesinato del israelí dentro de una cárcel el pasado fin de semana. En el mismo proceso desde Guayaquil y por videoconferencia compareció Bucaram. Pero 2 horas después del inicio de esta audiencia, el exmandatario reportó problemas en su salud, por lo que una ambulancia del Cuerpo de Bomberos, paramédicos y un cardiólogo llegaron para chequear su estado. Poco después, la jueza resolvió dictar arresto domiciliario contra Abdalá Bucaram Ortiz y prisión preventiva contra los otros 3 procesados. Así lo confirmó uno de sus abogados. Lo que acaba de suceder es la verdadera persecución política a personas civiles inocentes y esa prisión preventiva es ilegal. Tras esta diligencia, Bucaram Ortiz salió escoltado y en una camioneta de la policía lo trasladaron hasta su casa, donde deberá cumplir con el arresto domiciliario y con custodia policial permanente por este caso de presunta delincuencia organizada. Contra Abdalá Bucaram Ortiz está vigente otra sanción de arresto domiciliario por un presunto tráfico de armas y municiones. Por ese mismo caso, también debe utilizar un grillete electrónico. Y Abdalá Bucaram Puley, hijo del exmandatario, condenó esta mañana en sus redes las condiciones en las que se realizó la audiencia contra su padre. Dijo a través de su cuenta de Twitter que después de 24 horas sin dejarlo comer y con 2 microinfartos, la jueza había suspendido la audiencia y pedían un cardiólogo en el cuartel Modelo. Mientras que anoche, en una entrevista para la cadena CNN, aseguró nuevamente que existe una persecución contra la familia Bucaram porque en la investigación por la supuesta compra irregular de insumos médicos no hay un solo funcionario de gobierno involucrado. Escuchemos lo que dijo. Si supuestamente hemos tenido participación en compras públicas, fue a través de algún miembro del gobierno, pues. Si supuestamente hemos tenido algún espacio de poder en la salud, fue a través de algún acuerdo con el gobierno, como usted bien lo señala. Entonces, ¿por qué están perseguidos solo los actores políticos? Gente preso, ¿son solo los actores políticos? Como pregunta todo el mundo, ¿los hospitales entonces se repartieron solos? Porque a nosotros no nos han comprobado que hayamos vendido una pastilla al sistema público ecuatoriano.
Un juez del Guayas fue suspendido en sus funciones por una supuesta negligencia dentro de una investigación por asesinato. Merlin Ochoa nos informa que tras la muerte del ciudadano israelí, en contra del juez se generaron 2 quejas. Por su parte, la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces rechaza esa medida. Se trata del juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales en Delitos Flagrantes de Guayaquil, Ricardo Ramos. La decisión la tomó la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, tras las quejas presentadas por la fiscal general del Estado, Diana Salazar, y por la ministra de Gobierno, María Paula Romo. En un tuit, la funcionaria recalca que es una acción coordinada entre la Fiscalía y Ministerio del Gobierno y, de acuerdo a sus peticiones, he dictado medida cautelar de suspensión contra el juez por presuntas irregularidades en su acción dentro de investigaciones iniciadas por la muerte del ciudadano israelí. Se refiere a Shaida Han, quien fue asesinado con varios golpes en la cabeza dentro de la penitenciaría del Litoral la madrugada del pasado sábado. En este ataque criminal sobrevivió el australiano Sheyman Oren. Pese al pedido que realizó la Fiscalía, el juez Ramos se negó a tomar una versión anticipada del extranjero sobreviviente, argumentando que no aparece justificada la necesidad de que se tome testimonio anticipado. La medida cautelar de suspensión en el ejercicio de sus funciones es por un plazo máximo de 90 días. Contactamos al juez mencionado y nos informó que en las próximas horas se pronunciará sobre esta suspensión. Sobre el tema, en un tuit, la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces rechaza la suspensión del juez Ricardo Ramos ante la negativa de un pedido de fiscalía, ya que atenta a los principios de independencia judicial, y solicita que los órganos del Estado asuman sus responsabilidades en el marco de sus competencias. Finalmente, la versión anticipada al extranjero fue aprobada por otro juez ese mismo fin de semana, por lo que el australiano sí pudo dar sus declaraciones. Ahí indicó quiénes los habrían amenazado de muerte, testimonios que son parte de las investigaciones que sigue la Fiscalía en torno al asesinato. El cargo de 2 asambleístas podría estar en riesgo por la declaración del exdirector de Contratación de Obras, quien señaló en la Fiscalía que le pidieron cargos. En la Asamblea se analiza si se los puede vincular al mismo proceso de destitución contra Eliseo Azuero. Patricio Díaz nos cuenta que el presidente del Legislativo anunció que la próxima semana se conformará la comisión que investigará a este parlamentario. La alicaída imagen de la Asamblea busca levantarse con el proceso de investigación a Eliseo Azuero, vinculado a la supuesta red de corrupción que gestionó cargos y actuó en la construcción del hospital de Pedernales. El presidente del Legislativo confirma que eso avanza. Ya el CAR lo calificó y la próxima semana será conformada la comisión que permitirá investigar este caso. La asambleísta interpelante Amapola Naranjo ve con buenos ojos esta decisión. La comisión deberá conformarse con un representante de la bancada de Azuero, uno de otras bancadas y otro del bloque que propuso la investigación, es decir, la Revolución Ciudadana. El día de hoy nos reuniremos, por supuesto, en la bancada nuestra para definir nombres de al menos alguien de nuestra bancada tiene que estar. Pero en el caso hay novedades. Una de las piezas claves, René Tamayo, exdirector del Servicio de Contratación de Obras, en su versión ante la Fiscalía no solo dice que Azuero gestionó cargos, menciona en las mismas circunstancias a otros 2 legisladores de la misma bancada. Me pidieron varios espacios de trabajo para varios asambleístas, como el señor Washington Paredes, asambleísta por Galápagos. Se le asignó la coordinación 5 del SECOP de Guayas. Igualmente, el asambleísta Freddy Alarcón me visitó en la oficina. Me solicitó si ubique a una persona de su confianza en la zonal. No recuerdo el número, pero abarca Ibarra. Esto para Amapola Naranjo la impulsa a analizar si en el mismo proceso de destitución se pueden incluir a los otros 2 legisladores. No sería necesario plantear para cada uno una denuncia juramentada, sería un despropósito en el tiempo, en lo jurídico, en todo. Así que es necesario que se involucre, como en efecto ya lo están otros asambleístas. Esteban Torres del Partido Social Cristiano teme que eso no sea posible. Es decir, presentar nuevamente una denuncia, establecer una comisión que sancionará por separado a cada uno o no sancionará
a cada uno. De todas formas, cree que sí es necesario iniciar los procesos de investigación contra Washington Paredes y Freddy Alarcón. Constituyen además una prueba importante en cualquier proceso interno que se quiera activar dentro de la Asamblea. En el audio filtrado de la conversación de Eliseo Azuero con Daniel Mendoza, se mencionan a 3 legisladores más. Aún no hay versiones judiciales sobre ellos. Por ello, terminaron las medidas temporales de ley seca y ampliación del toque de queda, mientras que este viernes 14 de agosto terminará el estado de excepción decretado por el presidente Lenín Moreno. Al momento no se sabe si será extendido. Andrea Marín informa que el Comité de Operaciones de Emergencia sugiere extender la medida. Este viernes 14 de agosto vence el decreto firmado por el presidente Lenín Moreno sobre el estado de excepción para el control de la pandemia. El Comité de Operaciones de Emergencia sugirió al primer mandatario hacer una nueva ampliación. La suspensión y la limitación de la libertad del tránsito y la movilidad, así como de la reunión y asociación, son fundamentales para efectos del aislamiento y el distanciamiento social, que son básicos para mitigar la propagación del COVID-19. En el decreto consta la suspensión de los derechos a la libertad de tránsito, asociación y reunión. Y según el semáforo, el COE dispone horarios y mecanismos de restricción. Agustín Albán, director del COE provincial, considera un acierto el pedido de ampliación del estado de excepción. Es una medida prudente y razonable y además necesaria, tomando en cuenta la situación y la evolución de la pandemia que tenemos en varias partes del país, pero particularmente en Pichincha. En Pichincha, en lo que va de agosto, hubo un incremento de más de 4.000 casos positivos de COVID-19. Hemos visto con bastante éxito 2 cosas: los operativos focalizados en diferentes parroquias y pues, hace un par de semanas se tomó la decisión de ampliar el toque de queda, es decir, reducir los horarios de salida, y la ley seca, ¿no? Esto quiere decir que aún no tenemos los resultados específicos de esto, pero sabemos que ha habido menos riñas, menos fiestas ilegales, ha habido menos aglomeramientos de gente. También terminan esas restricciones temporales que rigen en 18 provincias en fin de semana. El COE además autorizó desde este viernes el inicio del campeonato de fútbol profesional en estricto apego a las normas y protocolos emitidos por la entidad y sin presencia de público en establecimientos deportivos. Igual, gracias. Mientras que el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, asegura tener bajo control la pandemia en el país, los expertos temen que la flexibilización de restricciones derive en rebrotes de coronavirus. Así lo cree Daniel Simancas, epidemiólogo y catedrático, quien cuestiona las cifras oficiales que asegura no coinciden con las estadísticas de investigaciones privadas. Contagios. El ministro de la Salud, Juan Carlos Ceballos, sostiene que a la pandemia la tienen bajo control y que no hay proyección alguna que se haya logrado convertir en certeza. Yo no he visto ninguna de estas proyecciones epidemiológicas hechas para Quito o para cualquier otra ciudad del Ecuador o para el país que sean correctas. Tienen muchos errores y causan un poco de incomodidad, obviamente a la parte del gobierno, que tenemos que defender las pruebas y los datos que son reales, y también a la ciudadanía. Pero que eso no es verdad, sostiene Daniel Simancas, el director del Centro de Investigación en Salud Pública y Epidemiología de la Universidad UTE, señala que no le han errado a una sola de sus proyecciones. No es cierto que las predicciones de los epidemiólogos no han servido. Nosotros hicimos la predicción, que lo dijimos en este mismo canal, para mediados del mes de mayo y para la primera semana de julio. Él mismo lo ha reconocido, que en estas semanas ha habido brotes importantes. Y entonces el tema no es que discrepe las cifras de la academia con las cifras del Ministerio de Salud, sino que ¿qué estamos haciendo? Porque los muertos no mienten. Si no quiere creer a las predicciones de la epidemiología, pues entonces vamos al registro civil, donde el exceso de muertes en este momento en el país pasa las 31,000 muertes, 173 cantones con exceso de mortalidad, y hasta lo que va de Quito tenemos 160% más de muertes que el promedio de los 5 años pasados. El ministro, sin embargo, señala que el sistema de salud está sólido y respondiendo de manera adecuada ante la crisis. Todos los pacientes han sido atendidos.
tanto en las áreas que hemos adaptado al efecto, como en las mismas unidades de cuidados intensivos. Que si lo que se vive en el país es lo adecuado, dice Simancas, entonces mejor no saber qué es lo que el gobierno entendería como una situación grave. El Ministerio de Salud debería contestar y no repetir este mensaje de tranquilidad. La lista de esperas en hospitalización son 99 pacientes esperando una cama y 50 pacientes esperando una unidad de cuidado intensivo. ¿Qué pasa solamente en la capital? ¿Qué pasa con las otras provincias? Entonces el tema no es de llamar a la calma, a la tranquilidad, de apoyar una gestión que desde el inicio fue una gestión inadecuada, una reacción que fue a destiempo. Y que solo se requiere tener la cifra total de personas que se movilizaron durante el feriado para poder proyectar el número de contagios que podría generarse en las próximas semanas. Que toca proyectar, señalan, en un país donde las cifras oficiales son susceptibles a todo cuestionamiento. En Quito, 50 miembros del cuerpo de bomberos están contagiados con COVID-19. Algunos se mantienen hospitalizados y otros se recuperan en sus domicilios. La tarea de rescate y combate a incendios los pone en riesgo, pero aún así se enfrentan al virus. Hay muchas historias en esta pandemia que no se cuentan. Muchos esfuerzos que tienen un alto costo para quienes luchan contra ella a riesgo de su salud. Al igual que médicos, militares, policías, los bomberos también se han contagiado. En la actualidad existen 52 casos confirmados de personas con COVID, entre personal operativo y administrativo. Algunos han debido ser hospitalizados y otros aislados en sus casas. El principal foco puede ser en la ambulancia, que son las personas que están atendiendo casos sospechosos y de COVID. Otros casos de contagios pueden ser obviamente familiares que llegan hacia nuestros bomberos. En el caso de bomberos, el personal operativo es el que mayormente se expone al contacto con pacientes COVID en las ambulancias, donde por la saturación de hospitales deben permanecer estabilizando a los pacientes por horas hasta que sean recibidos. En otros casos, el personal de los bomberos se ha contagiado en tareas de rescate o en atención de accidentes de tránsito. En Quito son 960 miembros operativos que han debido redoblar esfuerzos para no abandonar los servicios. El comandante de los bomberos en Quito, Esteban Cárdenas, quien también está contagiado, ha dispuesto que se hagan todos los esfuerzos de prevención para contrarrestar el virus en la institución que, como se ve, continúa atacando por todos los frentes en una pandemia que aún no termina. El COE cantonal denuncia que a Guayaquil están ingresando viajeros con pruebas de COVID falsificadas. Aseguran que este hecho supone un altísimo riesgo para la ciudad. Cuando alguien llega a Guayaquil a través del aeropuerto está obligado a presentar los resultados de una prueba reciente de PCR que garanticen que esa persona no tenga COVID. Pero el COE cantonal acaba de detectar un problema. Hay mucha falsificaciones. ¿Falsificaciones de pruebas PCR que vienen del extranjero o en vuelos nacionales? En vuelos, yo hablo de vuelos internacionales. La semana anterior, del 3 al 9 de agosto, el aeropuerto de Guayaquil recibió 32 vuelos. En total, ingresaron a la ciudad cerca de 2.800 personas. Es peligrosísimo para la ciudad, que nosotros no podemos como municipio hacer el trabajo que le corresponde hacer al Ministerio de Salud. Nosotros en este momento estamos haciendo un trabajo adicional, estamos yendo a los hospitales del ministerio a traernos a las personas familiares de las personas que vienen de otras provincias acá. Ayer trajimos 10, de las 10, 5 tenían COVID. Y hay un punto extra que también preocupa a las autoridades municipales y que tiene que ver con la gente que llega a Guayaquil y que pertenece a los grupos vulnerables, niños, ancianos. ¿Por qué? Porque son justamente estas personas, los más vulnerables, los que no presentan las pruebas de COVID. El COE nacional determinó que no se le exijan las pruebas a las personas o grupos vulnerables como niños y personas de la tercera edad, lo cual me parece que es totalmente inconsciente. Todo el que viene, sin importar edad o sexo, tiene que traer su prueba del lugar de origen. Y el Ministerio de Salud tiene que comprobar en los aeropuertos si esas pruebas son reales. En el aeropuerto, quienes receptan las pruebas reconocen que algunas presentan inconsistencias. Nosotros tratamos de verificar de la mejor manera posible que las pruebas en realidad sean verídicas. No hay muchos que han realizado eso, pero sí hemos tenido algunos inconvenientes como tal.
El municipio asegura que presentará un reclamo formal al Ministerio de Salud sobre este tema. Vamos a la pausa y al regresar, graves incendios forestales consumen más de 30.000 hectáreas en 3 estados en Estados Unidos. Seguimos informando. El presidente Lenín Moreno encabezó la ceremonia del acuerdo comercial entre Chile y Ecuador en el marco de la Alianza del Pacífico. Lo hizo esta mañana en Guayaquil y a esta hora nos enlazamos con Lenín Artieda para que nos dé detalles de los alcances de este convenio. Adelante, Lenín, te escuchamos. De acuerdo a los protocolos que impone la pandemia, de forma virtual, los presidentes de Ecuador, Lenín Moreno, y de Chile, Sebastián Piñera, suscribieron este mediodía un acuerdo comercial que acerca a nuestro país hacia la Alianza del Pacífico, grupo que está conformado también por Colombia, Perú y México. Se indicó que el documento suscrito es un acuerdo comercial moderno que no solo abarca los aspectos comerciales, sino también entendimientos en áreas financieras y de inversiones, entre otras. El acuerdo con Chile forma parte de una amplia agenda diseñada por Ecuador que incluye los acuerdos ya suscritos con la Unión Europea, con los países del EFTA y con el Reino Unido, pero que también se dirige a establecer pactos con Estados Unidos y con México, otro de los eslabones para llegar a la Alianza del Pacífico, pero que eso ya está encaminado, decía el ministro de Comercio Exterior, Iván Ontaneda. Escuchemos sus declaraciones. Con Chile teníamos un acuerdo parcial. Cerca del 90% de productos entraban a Chile sin pagar arancel. Pero todavía pagábamos arancel en muchos productos, principalmente de la Sierra Central, en productos de pequeñas empresas que entraban a Chile pagando aranceles que llegaban a 450 millones de dólares. Hoy ese rubro ya no lo pagará el Ecuador. Este paso es un paso más para la Alianza del Pacífico, que es el objetivo final de estas negociaciones. Hoy culmina Chile. Estamos en proceso con México, un 90% avanzado. Será un par de meses adicionales y esperamos que para la reunión de diciembre de los presidentes de Alianza del Pacífico podamos ya tener la ruta final que desencadene el ingreso formal del Ecuador en los primeros meses del próximo año, Alianza del Pacífico. Se indicó que con este acuerdo se abren las puertas de los mercados chilenos a productos como el arroz y el maíz ecuatoriano, mientras que otras exportaciones como el camarón, las flores y el banano se fortalecerán. Actualmente, 710 empresas ecuatorianas exportan distintos productos hacia Chile por montos que superan los 1.600 millones de dólares por año. Hasta aquí el informe desde el gobierno zonal. Ustedes en estudios continúan con más información. Buenas tardes. Atención a esta información. Hace pocos minutos se confirmó que la exministra de Obras Públicas del anterior gobierno, María de Los Ángeles Duarte, ingresó a la residencia de la Embajada Argentina en Quito como huésped por razones humanitarias. Hasta el momento no se ha confirmado si ha solicitado oficialmente asilo. Duarte fue ministra durante el gobierno de Rafael Correa y la sentenciaron en el caso Sobornos. La postura del gobierno ecuatoriano es que Duarte fue condenada por un delito considerado común y prescrito en el Código Integral Penal, por lo que no se trataría de una persecución política. En la noche, a las 19 horas, tendremos más información. Esté pendiente. Un ex candidato de Alianza País dirigirá el proceso electoral próximo. Se trata de Santiago Pineda, quien fue nombrado como director nacional de procesos electorales. La designación es otro de los polémicos nombramientos que ha realizado la presidenta del CNE, Diana Atamaín. Francisco Garcés nos reporta. Él es Santiago Pineda, fue candidato a concejal de Quito por Alianza País y ahora por sus manos pasará la organización de los próximos comicios. Fue nombrado director nacional de procesos electorales por Diana Atamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral.
Pineda participó en las elecciones por el Distrito Sur de Quito y además de haber trabajado en el área de asesoría de desarrollo de la política pública e institucional de la prefectura de Pichincha, mientras Gustavo Baroja era prefecto, Pineda no registra experiencia adicional en el sector público. Para Germán Rodas, coordinador de la Comisión Anticorrupción, el nombramiento de Pineda responde a las negociaciones políticas dentro del Pleno del CNE y afirma serían imposición de la vocal Estela Acero. Que para dar una mayoría está chantajeando a nombre de Correa al Consejo Electoral para obtener cargos fundamentales para llevar adelante las elecciones. El correísmo sigue teniendo tentáculos clarísimos en el Consejo Nacional Electoral. Pero este no es el único cambio en el Consejo en las últimas semanas, lo que preocupa al vicepresidente del organismo, Enrique Pita. A no más de 6 meses de que tengamos el próximo proceso electoral, se hayan reemplazado funcionarios en el área de procesos electorales, en el área de organizaciones políticas y en la misma área de informática, con funcionarios cuyo perfil y hojas de vida no acreditan la experiencia necesaria. La polémica por los nombramientos en el CNE no es nueva. El antecesor de Pineda fue Luis Loyo, ahora sentenciado por tráfico de influencias, caso que obligó a iniciar una investigación y un proceso que aún se encuentra abierto en la Fiscalía. Por estas irregularidades, la Comisión Anticorrupción realiza una contraloría social al próximo proceso electoral. Es el momento de que dejen posturas absurdas de confrontación y nos garanticen las elecciones, y ese es un llamado a los 5 miembros del Consejo Electoral. Sobre el tema se espera un pronunciamiento de la presidenta del CNE en las próximas horas. Existe pesimismo entre la población desempleada. Hay un grupo que ni siquiera busca un trabajo porque considera que no lo encontrará. Juan Carlos Esprúa nos informa que más del 70% cree que es difícil conseguir empleo. Salir a las calles y conversar con la ciudadanía refleja la incertidumbre que tienen los ecuatorianos sobre su situación laboral. Están los que tienen un trabajo formal pero temen ganar menos o ser despedidos. También las personas desempleadas que día tras día salen en busca de un empleo. Más lo que me preocupa creo que es el trabajo, que la pandemia, ya que casi todos los ecuatorianos estamos sin trabajo. Usted circula por las calles y ven que hay muchos negocios cerrados, entonces es muy difícil conseguir trabajo. La verdad estoy trabajando independiente y también trabajo así haciendo otras cosas. Tengo muchos amigos que se quedaron sin trabajo, siendo abogados, doctores, ingenieros, arquitectos. Esta preocupación y pesimismo se evidencian en las cifras recientemente publicadas por el Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos INEC, recopiladas a través de una encuesta telefónica en mayo y junio de este año durante la emergencia. Y es que entre las personas desempleadas hay un grupo que no ha buscado trabajo. Pero, ¿por qué no lo hicieron? Según el INEC, la mayoría, el 71%, no cree poder encontrar. El 13,5% piensa que no le darán trabajo. El 6,7% espera la respuesta de un empleador. Y tan solo el 3,1% tiene un trabajo ocasional. Conservar las fuentes de empleo es casi titánico. ¿Por qué? Porque tienes una economía totalmente contraída, ¿no? Obviamente necesitas menos mano de obra, menos horas de gente, menos gente también. Entonces, a diferencia de estar creciendo en la posibilidad de generar empleos, estás contrayendo las empresas. El exministro de Trabajo, Francisco Vacas, afirma que estos datos no solo reflejan pesimismo, sino también el aumento de la informalidad en el mercado laboral ecuatoriano. Y como tú sabes que hay demasiada oferta ahorita de gente y gente muy buena, obviamente le estás pagando menos, porque evidentemente sabes que no hay. Entonces te puedes empezar a pagar el básico un poquito más, lo que sea, porque la gente hoy, con tal de tener un trabajo, va a aceptar lo que sea. Según el INEC, hasta junio de este año, más de 1 millón de personas en el Ecuador no tienen trabajo. Sin embargo, más de 5.300.000 no cuentan con un empleo formal o empleo adecuado. Seguimos informando. Hoy vence el plazo para que venezolanos puedan aplicar a la visa humanitaria. Se registraron extensas filas en las agencias de Banecuador, en donde los extranjeros deben pagar la tasa para iniciar el trámite migratorio.
Desde la noche del miércoles y la madrugada de este jueves, decenas de venezolanos permanecieron en los exteriores de las agencias de Ban Ecuador en el norte y centro de Guayaquil. El objetivo, ser los primeros en ser atendidos cuando la entidad bancaria abriera sus puertas. No estaba organizado. Al parecer habían personas que estaban vendiendo los cupos. Vamos a esperar a ver mañana a ver qué sucede. En la mañana eran atendidos y esperaban poder pagar la tasa de $50 para iniciar el trámite de visa humanitaria, que empezó el 1 de agosto de 2019. Ha pasado ya más de un año y este 13 de agosto finaliza el proceso. La capacidad de respuesta para las notificaciones o aceptación de la visa ha sido un poco tardía. El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que no habrá una prórroga para que los venezolanos puedan continuar adelante con la visa humanitaria. Según datos de la Cancillería, desde el 1 de agosto del 2019 hasta este 13 de agosto del 2020, a nivel nacional se han recibido 90.000 solicitudes de visas humanitarias por parte de venezolanos. Pero no todas han sido aceptadas. Hasta el momento se han emitido 37.451 documentos humanitarios y 26.000 visas que corresponden a otras categorías como trabajo o educación. Pero nuestra ley de movilidad humana maneja alrededor de 29 categorías de visas, entre visas temporales y visas permanentes. En Quito, las agencias de Ban Ecuador también registran un aumento en el número de usuarios. La diferencia es que los turnos se comparten con los clientes del banco. El complejo arqueológico de Ingapirca será intervenido. La Embajada de los Estados Unidos financiará este proyecto de conservación con un aporte cercano a los $200.000 que se destinará para enfrentar los problemas de deterioro que enfrentan estas ruinas incas. Ubicado en la provincia de Cañar está el complejo arqueológico Ingapirca, el más importante vestigio inca que tiene el país, pero enfrenta problemas de deterioro debido a condiciones climáticas adversas e intervenciones antitécnicas, por lo que será intervenido. Que hay que cambiar los sistemas de drenaje, eventualmente de la elipse, que hay que consolidar incluso el peñón donde ésta se asienta. El trabajo, que incluye la impermeabilización de la piedra, será realizado por un equipo multidisciplinario de especialistas. Es fundamental esta asistencia, implica un gran desafío desde lo técnico y metodológico, la colaboración de historiadores, antropólogos, arquitectos, arqueólogos, evidentemente. La obra de conservación será posible gracias al financiamiento del gobierno de Estados Unidos a través del proyecto El Fondo del Embajador para la Preservación del Patrimonio Cultural. Ecuador recibirá $198.000. Una manera de hacer interconexiones a nivel interpersonal entre los dos pueblos de nuestros dos países, pero para apoyar a las comunidades locales y preservar su propia cultura. El trabajo durará 2 años y reactivará económicamente a 24 comunidades del sector, pues impulsará el turismo nacional e internacional. Ingapirca, que significa el muro del Inca, es el lugar arqueológico más visitado del país. En 2019 recibió a más de 130.000 personas. Y con esta buena noticia estamos despidiendo esta emisión informativa. Tania. Habrá más información a las 19 horas en Televistazo Estelar. Los esperamos. Buenas tardes.